Hola, muy buenas noches. Es una gran bendición, pero de verdad, gran bendición que nos puedas acompañar en este estudio bíblico de nuestro tradicional ya martes, en este horario de las 8 de la noche, que ha sido un buen horario, que ha sido la oportunidad de poder compartir, de poder aprender todo lo que Dios tiene para nosotros en el análisis del texto bíblico de estos libros que hemos comenzado, recuérdalo, desde ya Génesis capítulo 1, evidentemente, hasta este momento, Primera de Samuel, capítulo 16. Sí, porque ya estamos en el capítulo 16. Y en esta hora te voy a invitar a que mantengas tu Biblia abierta, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Recuérdalo, es vital tu Biblia. Es importante que la tengas en la mano porque ese es nuestro manual de trabajo, es nuestro libro de estudio y estaremos reflexionando acerca de un evento que va a ser crucial en nuestras vidas también, sobre todo cuando no tenemos cuidado de mostrar la fe que hay en nosotros. Cuando nos dejamos llevar por las apariencias, y creo que sin lugar a dudas parece un eslogan de telenovela, las apariencias se engañan, pero a veces sucede incluso dentro del seno cristiano. Y es importante que entendamos que nuestro juicio, que nuestra visión y que nuestro entendimiento tiene que estar probado a la luz de la palabra. Así que te voy a invitar a que inclines tu rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor nuestro Dios en este momento y que Él nos ayude, que Él nos dirija en este momento. Así que oremos. Bendito Dios y Padre celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que quites todo estorbo, todo obstáculo de nuestra vida y que tú nos ayudes a entender, bendito Dios, lo que es realmente importante en nuestras vidas. Te damos gracias, amantísimo Señor, por tu voluntad, por tu amor, por tu misericordia, pues te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, en este contexto acabamos de ver uno de los versículos más crudos que encontramos en la realidad bíblica, porque recuerda que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, para que ya te des una idea de lo que quiere decirnos Dios y que quebranta todo nuestro entorno. Entonces hay cosas en la escritura que nos pueden dar un panorama de entender qué quiso decir Dios o qué nos está transmitiendo el autor, pero hay cosas que dicen lo que tienen que decir en un literalismo interesante sobre ciertos aspectos. Y a lo que llamo la atención es lo que pasó en el versículo número 35 del capítulo 15, que a la letra dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Se quiebra de pronto un evento, se quiebra el hecho de que la relación sacerdote, profeta y rey deberían estar en conjunto. Ya hablamos de ello en la Escuela de Formación Cristiana, por si te lo pierdes, están en el perfil de Facebook de nuestra hermana Noemí Gordillo, mi esposa, jeje, y ministra de adoración de nuestra iglesia, pero que tiene en su perfil las transmisiones de Escuela de Formación Cristiana. Puedes buscarlo ahí y encontrar lo que hemos estado hablando acerca de estos oficios que son relevantes por lo que está pasando justo en estos momentos. Tú y yo como personas no podemos caminar en la vida, no podemos transitar en la vida si no dependemos de Dios. El Señor manifestó siempre su presencia, es más, Moisés, Josué en cierto momento presentan delante de Dios ciertas características en donde abiertamente uno de ellos le dice al Señor, yo no me muevo si tú no vas conmigo. Yo no camino si tú no vas conmigo. Esa debería ser nuestra perspectiva, esa debió ser la perspectiva de Saúl, pero no sucede.
sucede que Saúl empieza a tomar determinaciones por su criterio, empieza a alejarse de Dios y creer que adora a Dios y creer que sirve a Dios porque guarda protocolos, guarda apariencias, daba la apariencia de ser un rey que consultaba a Dios. No te olvides que comete el sacrilegio de presentar un sacrificio que a él no le correspondía, que no esperó el tiempo en el que Dios había ordenado a través de Samuel que sucedieran las cosas, y empieza a mostrar una apariencia. Cuando Jonatán comete un acto de valentía y derrota y comienza la gran derrota de filisteos delante de ellos, que es lo que hoy nos va a traer al capítulo 16 en el día de hoy, Saúl hace un juramento en donde quiere condenar y matar a aquel que haya quebrantado su juramento, que no debía probar alimento hasta que no destruyera a los enemigos de Saúl, no los de Jehová. Ese es otro punto relevante. En ese sentido, Saúl pretende consultar a Dios y cuando Dios no le da una respuesta, entonces, bueno, dice, vamos a ver qué pasa, traigan las suertes, echemos las suertes, echó los dados, no sé qué habrá echado, los huesos, no lo sé, pero algo echó y trató de encontrar quién era el culpable, quién era el responsable, y pues todo eso fue apuntando a que fuese evidentemente Jonatán. Dios encaminó ciertas acciones de Saúl para mostrar el propósito de lo que Dios estaba haciendo. En ese sentido, es que Saúl da la apariencia de buscar a Dios, da la apariencia de tenerlo en mente. Pero si tú te das cuenta en todo lo que hemos leído hasta ahora, Saúl no se ha referido jamás a Jehová como mi Dios. Algo que es característico es el sello de la casa de Israel. Todos se refieren a Jehová, mi Dios. Todos los profetas es mi Dios, nuestro Dios. Pero Saúl siempre se refiere a él como el Dios de Samuel, tu Dios, no el mío, tu Dios. Entonces, todo esto conlleva a que la espiritualidad de una nación se vea confundida, en donde ellos crean que realmente Dios es indiferente o que Dios se complace en castigar y que de pronto todo lo malo, todas las cosas negativas que suceden son por culpa de Dios. Y no nos damos cuenta que nuestras decisiones, el entorno en el que nos desarrollamos, es lo que nos está llevando a ese punto. Cuando sin darnos cuenta empezamos a despegarnos de nuestra relación con Dios. Triste es ver que se diga que Samuel no volvió a ver a Saúl cuando Samuel apreciaba realmente a Saúl. Tan es así que antes de darle el mensaje se la pasó orando, tal vez rogándole a Dios que cambiara de parecer. Dios no lo iba a hacer porque ya sabemos lo que dice la Escritura al respecto. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? En este sentido, Dios le dice a Samuel, ya, olvídalo, no va a ser él mi rey, lo voy a desechar. Y ahora quiero que veas, sí, ya en materia del capítulo que hoy estamos estudiando, Samuel capítulo 16, no lo olvides, versículo 1. Quiero que prestes atención. Es más, acompáñeme a leer de los versículos 1 al 13 y vamos a ir desmenuzando un poquito toda esta situación. Primera de Samuel 16, versículos 1 al 13. Recuerda, siempre te lo pido, lee conmigo en casa y Dios nos escucha a todos. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás. Presta atención a esto. Al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Jehová, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Es interesante todo lo que se plantea en este sentido en torno a la relación que Dios estaba estableciendo ya ahora con Samuel y con el pueblo. Contrasta mucho el versículo 35 con el versículo 1 del capítulo 16, porque se muestra que Samuel ya no vio más a Saúl, y Samuel lloraba a Saúl por rey porque sabía lo que iba a pasar. Una de las dificultades de ser profeta en ese momento, en ese tiempo, era que tú podías saber, porque Dios te lo había manifestado, cuál era el plan que Dios tenía para la vida de una persona, y seguramente no está plasmado de una manera gráfica, sí, detalles de lo que va a suceder. No estaba plasmado cómo habría de quedar fuera Saúl de escena, por lo menos a los ojos de Samuel, dado que él parte a la presencia de Dios antes de que esto llegue y se haga realidad en la vida de este rey. Y el reclamo, más bien la llamada de atención, cuidemos eso, perdón, debo corregir, no hay un reclamo, sino una llamada de atención de Dios, esa exhortación que a veces es necesaria, es aquella sacudida que Dios utiliza en nuestras vidas, y puede utilizar a una persona, puede utilizar a varias, puede utilizar un mensaje, puede utilizar una canción, puede utilizar el testimonio, puede utilizar un accidente, puede utilizar cualquier cosa para zarandear nuestra vida y devolvernos la atención a la realidad. A veces el dolor, a veces la angustia, la tristeza, la depresión nos hacen perder el rumbo y nos hacen perder de vista lo esencial en la vida. Y quiero que no juzguemos anticipadamente a Samuel. Entendamos, Samuel era un hombre que había juzgado rectamente delante de Dios en todo tiempo y momento, que se molesta cuando nombran un rey, y que cuando escogen a Saúl, algo debió haber tenido Saúl, más allá de una apariencia física. En este sentido, algo debió haber tenido como para que Samuel hiciera clic y dijera: es una persona por la que vale la pena preocuparse, por la que vale la pena prestar atención. Y Samuel se angustia cuando Dios lo desecha. De verdad, no sé si te ha pasado, particularmente sí me ha sucedido en diferentes momentos de la vida, pero no es la hora de testimonios del pastor. Pero llega el momento en el que alguien que te ha lastimado sufre alguna circunstancia y dices: híjole, pues no, qué bueno que le pasó, pero llegas a sentir tristeza y dices: no puede ser, no nos podemos alegrar de eso. Bueno, algo así le estaba sucediendo a Samuel en relación a Saúl. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando? A ver, ¿quién desechó a quién en primer lugar? Tú te quejaste conmigo, estoy parafraseando evidentemente, tú te quejaste conmigo porque me desecharon y pidieron un rey. Y ahora que yo desecho ese rey, te pones a llorar y te angustias por él. Olvídalo, levántate, vas a ir a Isaí de Belén, porque de sus hijos yo me he provisto de un rey. Dios no se anda con miramientos. Cuando Dios determina un cambio, va a pasar ese cambio. Eso es algo que debemos entender. Cuando Dios quiere modificar nuestra vida, por más que hagamos, Dios va a modificar nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Sí, la respuesta natural es Dios, evidentemente. Pero el asunto principal es que al ser Dios, tiene el escenario completo.
sabe qué hay antes, después, qué vendrá, qué va a pasar, qué viene arriba, qué hay debajo de ti, qué hay en tu interior, qué hay en tu cabeza, qué hay en la cabeza del que estás enfrentando, del que está pasando frente a ti, y tiene la idea completa. A veces una cara seria no significa enojo. A veces una cara sonriente no significa felicidad. A veces el hablar mucho no significa que tengamos mucho que decir, y el hablar poco no significa que no tengamos mucho que decir. Realmente estemos pensando en todo lo que Dios opera alrededor de nosotros. Él tiene el escenario completo y hoy le dice a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Deja de llorar. Tengo un nuevo rey. Y vas a ir a su casa y el papá de él se llama Isaí en Belén. Muy puntual. Los detalles de Dios son extraordinariamente sorprendentes. Da con lujo de detalles el panorama completo. Y fíjate lo que sucede en el versículo número 2, con lo que está pasando también incluso en el versículo 4. No sé si lo notas de primera lectura. Algo que no se había dado en Samuel, una persona que enfrentó con valor a Elí, a Fines y a Ofni, hijos de Elí, que enfrenta al pueblo de Israel, que les dice, a ver, yo me pongo delante de ustedes y júzguenme porque yo no les he robado nada, ni he hecho favores, ni he puesto, perdón, a mis amigos en puestos exclusivos para haberme beneficiado. No, sino al contrario, yo he actuado con honestidad y el pueblo le dice, efectivamente, Samuel, no tenemos nada contra ti, siempre has actuado con rectitud y con aprecio delante de nosotros. Pero en el versículo 2, Samuel evidencia algo que no había sido común en él. Samuel tiene miedo. Y es curioso porque Samuel tenía en claro que si Saúl, el rey, a quien él apreciaba, no tenía reparo en querer matar a su propio hijo, porque le representaba un peligro en el reino, no era difícil imaginar que a Samuel lo iba a mandar matar si tenía la primera oportunidad. Y dirás, bueno, Samuel confiaba en Dios y si se moría, si lo mataban, iba a la presencia de Dios. Sí, 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 nos queda claro. Pero al igual que tú, al igual que yo, al igual que Jesús, nuestro Señor, al igual que Moisés, Elías, bueno, él va a venir más adelante, amaban la vida. Y la reacción natural en el temor, cuando tú vives incertidumbre, cuando tú vives una situación que te está doliendo, que te está lastimando y que te han decepcionado quienes no deberían hacerlo, difícilmente podemos pensar con claridad y de pronto nos hace estar temerosos. Alguien utilizaría la palabra paranoico. Sí, una persona con paranoia es lo que ve lo que no existe y que tiene temor de lo que no debería temor. El miedo es de algo irreal, de algo que no vemos, de algo que ni siquiera ha pasado. Eso es el miedo. He encontrado a decir a personas que tienen miedo a los fantasmas y en su vida han visto un fantasma, pero les aterra entrar a casas solitarias o oscuras por todo lo que ahí pueda pasar. Eso es lo que hace el miedo. Y el miedo nos hace cometer errores. El miedo nos hace equivocarnos, el miedo nos hace perder de vista el objetivo y nos quita toda seguridad y comete que seamos personas factibles de alguna situación. Si tú andas en la calle con miedo de que alguien te va a asaltar, ¿qué crees? Va a pasar. Y no porque lo hayas decretado o no sé cómo le digan a ese tipo de cosas, sino porque simple y sencillamente descuidas tu percepción de la realidad y eso te hace vivir con temor. Bueno, es lo que estaba viviendo Samuel en estos momentos cuando Dios le dice, vas a ungir un nuevo rey, y dice Samuel, sí, a ver, espérate. O sea, ¿qué estás diciendo? Pues a lo mejor mátame porque ese cuate, Saúl, si se entera que yo voy a ungir a un nuevo rey, me va a matar. Y de pronto se nos olvida que quien da la instrucción, quien aclara las cosas, quien da la orden es Dios. Porque Dios no le dijo, a ver, espérate, sale escondidas, disfrázate para que Saúl no te vea. No, Dios le dijo, tú vas a ir porque yo te estoy mandando. ¿De quién dependía un profeta? De Dios. ¿De quién depende un cristiano? De Dios. ¿Sí me explico? Es tan clara la circunstancia
que todo lo que va a pasar en nuestro entorno, por más que nos afanemos en ello, depende de Dios. Y eso nos debería dar tranquilidad. Pero Samuel toma la perspectiva diferente y dice, ¿cómo voy a hacerlo? Si voy me matan. Y fíjate que aún en ese contexto Dios tiene un panorama interesante, claro, diferente para con Samuel, y aún así le ayuda. Y aún así le dice, a ver, Samuel, le pudo haber dicho, a ver, Samuel, yo te estoy mandando, soy Dios. Me has visto, has declarado milagros, has hecho milagros, has visto cómo he obrado con poder delante del pueblo y te preocupa que un simple mortal te quiera matar. Si te das cuenta, es algo muy peculiar, porque Elías sintió exactamente lo mismo cuando Jezabel dijo, si mañana no te mato, que me pase algo. Y Elías se angustia, va al desierto y se quiere morir, va a suicidarse al desierto. No fue a reflexionar y a pensar, bueno, Samuel está en una actitud no igual, pero sí parecida, ¿no? En ese sentido, en donde está tratando de encontrar una explicación a lo que sucede, su mundo está cambiando drásticamente y el Señor le dice, vas a ir y me vas a ungir a el que yo te diga. Versículo 3, antes de pasar al 4. Bueno, no, vamos al 4 antes de llegar al 3. El 4 menciona también que es curioso porque Samuel se aparecía por todos lados y nadie le tenía miedo. Todos se alegraban de que estuviera él ahí. Todos se alegraban de que Samuel pudiera dirimir. Tan es así que cuando Saúl va a buscar las asnas antes de ser nombrado rey, Samuel andaba por ahí, toda la gente, sí, sí, viene, mira, ya está, va a venir, va a bajar, va a ofrecer sacrificios, etcétera. La realidad era distinta, pero en este momento, si nos damos cuenta, el hecho de que Samuel tenga temor va a significar el oscuro momento y el oscuro pasaje que está viviendo la monarquía en Israel y el propio pueblo de Dios, en donde las personas viven con miedo, viven con temor. Es como cuando vivimos con inseguridad de que todo lo malo pueda pasar. Ves las noticias y hay violencia en tal estado. Vemos las noticias y ya mataron a tantas personas en tal estado y de pronto sales a la calle en donde no ha habido un solo homicidio en tu colonia, en tu cuadra, en tu ciudad en mucho tiempo, pero sientes que vas a ser el primero. ¿Por qué? Porque es fruto de la incertidumbre, es fruto de la inseguridad. Bueno, si viste o notaste el versículo 35 del capítulo 15, se menciona que Samuel ya no buscó a Saúl. Y eso significaba una cosa. O se pelearon, o Dios realmente estaba enojado. Y el pueblo le pregunta a Samuel, quienes salen a recibirle de la ciudad, los ancianos, una comitiva especial, y le dicen, ¿es pacífica tu venida? Eso es curioso, porque lo que debería transmitirnos la palabra de nuestro Dios a nosotros siempre es paz. Sí, hay mensajes duros como los que estamos leyendo, los hemos leído en algún momento, pero fuera de todo ese entorno tu vida tendría que estar rodeada de paz. Tendríamos que sentirnos privilegiados y bendecidos de que Dios está con nosotros, que podemos tener esa certeza de que Él obra, de que Él se manifiesta, de que Él se muestra a su iglesia en todo momento, hoy en día. Pero tanto el profeta, tanto el pueblo viven y andan en este momento en temor. No estoy diciendo que dejen de creer en Dios, no estoy diciendo que dejen de confiar en el Señor, pero están viviendo en temor. ¿Por qué razón? Porque su entorno se ha roto. Porque hay algo que no está marchando bien en su vida, hay algo que está cambiando drásticamente y no es para bien, porque ellos creyeron que habían pedido un rey y Samuel se los había dicho, les va a pasar. Y cuando pasa, ¿qué crees? No crees que te hubiera pasado a ti y te preguntas por qué, cuando hay mil preguntas, mil argumentos, mil razones, mil puntos que van a determinar por qué suceden cierto tipo de cosas. Ahora sí, regresamos al 3 y le dice, y llama a Isaías al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer. Y ve lo que dice, y me ungirás al que yo te dijere. A diferencia de Saúl, literalmente es el Señor quien muestra y le indica a Samuel. Y en este caso, no se le olvida a Samuel el patrón, porque Saúl era un hombre atractivo, alto, fuerte, distinguido en su porte. Y Samuel va con esa perspectiva. Al llegar al punto donde se encuentra Elí, donde se encuentra, perdón, Isaí, el papá de Samuel, versículo 6,
Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Es curioso. Le acababa de decir algunos momentos atrás, un día probablemente atrás, le acaba de decir, tú vas a ir y vas a ungir al que yo te diga. Y hasta este momento, en el versículo 6, Dios no había hablado. Sí lo hace en el versículo 7, donde dice, a ver, Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Según algunos testimonios de eventos que han sucedido en la sociedad, particularmente en países como los Estados Unidos, donde la mayoría de asesinos seriales, de asesinos de escuelas, de esas personas que han entrado a colegios y han disparado, todo mundo pregunta y parecían personas normales, parecían personas amables. Y cometieron esta tragedia porque no esperabas eso. Por eso el Señor le aclara a Samuel y le dice, a ver Samuel, yo no miro lo que tú ves, porque el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, nada más. Y de repente pasa, y ha sucedido en algún ámbito en la vida, particularmente los cristianos que somos extremadamente, quiero pensarlo, crédulos sobre ciertos eventos y decimos, bueno, vemos un hermano que asiste 4 domingos, diácono, vemos a una hermana que trabaja mucho, femenil, vemos a un joven que tiene entusiasmo y que se mostró interesado, directito a los jóvenes. Bueno, tratamos de juzgar por las apariencias. Y en cambio, si vemos que un hermano falta un domingo, si un hermano llega tarde, si una persona no es muy atenta o se distrae muy fácil, no, Dios no está con él. Bueno, tenemos una generación en el pensamiento y una perspectiva de las apariencias. Por eso he titulado, insisto, este mensaje, las apariencias engañan. Es como aquel matrimonio que en casa, cuando no hay nadie, se la pasan peleando y discutiendo y cuando llegan visitas son el matrimonio modelo, la familia Ingalls en la actualidad. La apariencia no viene de Dios. La apariencia es el engaño y Jesús lo pondría en otros términos, el padre del engaño, sí, es el enemigo. Porque el enemigo no va a hablar verdad. Bueno, entonces hay una de las cosas que Samuel había olvidado. ¿Qué había pasado con Saúl? Daba la apariencia de ser un chico noble. Daba la apariencia de ser una persona que pudo haber sido el mejor de los reyes de Israel, pero eso no pasó. El entorno, la realidad de él fueron totalmente diferentes. Y el Señor le quiere dejar en claro esto a Samuel y le dice, no Samuel, yo no juzgo las apariencias. Y es curioso porque Samuel había crecido exactamente evitando juzgar simple y sencillamente las apariencias. Pero en este punto llegamos a encontrar con que Dios desecha a Eliab y después le pasan a él en el versículo 8 a Abinadab y lo hace pasar y le dice, no, este no es Pasasama y tampoco. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Jehová, los otros 4 ya ni se les mencionó, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Siempre es curioso, pero tampoco hay muchos detalles de por qué razón David no se encontraba presente y sí estaba en el campo. Dirás, era el menor y tenía la obligación de cuidar el rebaño. Sí, pero en la cultura del Medio Oriente, no necesariamente el menor era el encargado de estas tareas, fruto de su inexperiencia, fruto de su responsabilidad, fruto de falta de pericia, etcétera, etcétera. Pero David estaba cuidando ovejas y Samuel le dice a Isaí, a ver, son todos tus hijos porque Dios no se equivoca y me trajo aquí con una razón. Y es entonces donde él le declara que había uno menor, pero estaba cuidando las ovejas. No podemos decir, no soy fan de poder determinar que Isaí estaba menospreciando a su hijo David. Era evidente que si un profeta llamaba a una familia
llamaba a los hijos de la familia, probablemente se podría haber fijado en el mayor, en el segundo, en el tercero y en el orden en que fueran, para alguna tarea específica. Isaí no tenía la menor idea de por qué estaba realmente Samuel ahí, sino cada vez que el Señor le decía, este no es. Y la elección resultaba interesante. Probablemente también del otro lado de la historia, a Isaí le hubiese preocupado que llegase el profeta y anunciase alguna tragedia, y probablemente quiso evitar que David estuviera ahí presente para sufrir algún daño o pasar algo de alguna prueba o algo así por el estilo. Y la respuesta de Isaí queda aún el menor que apacienta las ovejas, y Samuel dice, pues tráelo porque no comeremos tú y yo si esa persona no viene aquí. Y cuando llegó versículo 12, es curioso porque estos detalles no aparecen con tanta descripción en algunas otras partes de la escritura, particularmente en mujeres, salvo en la esposa de Jacob, que se dice que era una mujer muy bonita, muy bella, y de Lea, su hermana, que tenía unos ojos extraordinarios o muy bonitos, y hasta ahí, pero difícilmente de un hombre se notan las características. Saúl era guapo, Saúl era atractivo, era fuerte, atlético el muchacho, y de repente de David se nos dice algo similar en el versículo 12, envíos por él, lo hizo entrar y este era rubio, algo curioso y peculiar. El judío promedio no es rubio, es moreno por condiciones naturales de la región geográfica en la que viven en el desierto, pero se nos dice que David por alguna extraña razón era rubio, y sí, que quede claro, sí era hijo de Isaí, no pensemos otra cosa. Realmente entendemos que Dios está obrando a través de lo que él elige. Se nos dice que era rubio, que era hermoso de ojos, de buen parecer, y Jehová le dice, levántate, úngelo, porque este es la persona a la que yo he elegido. Y ese es un tema fundamental. Lo hemos venido manejando en cuestión de liderazgo, lo hemos venido manejando en cuestión de tu relación con Dios. Cuando Dios llama, no hay poder humano que se resista. No hay poder humano. El llamamiento, parte de la doctrina que creemos, el llamamiento que Dios nos hace es eficaz. Su gracia es irresistible. En una ocasión, cierto profeta dice, quise oponerme y sentí un vivo fuego que me quemaba dentro de mí y no pude más. Dios llama y tiene propósitos, y si nos quiere encaminar a hacer siempre lo correcto en este tiempo y en este momento. Y bueno, en este instante, Dios está manifestando y le está diciendo a Samuel, esta es la persona que yo he elegido. Si nosotros vemos también en el versículo 13, se nos dice que después de que Samuel derrama el aceite, un acto de ungimiento, donde Dios apartaba a una persona, nos dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y esto significa, otra vez, el sello que Dios pone en nuestras vidas para ser evidente que somos sus hijos. Otro dato relevante que podemos retomar, y si has tenido la atención de ir subrayando o de ir señalando las veces que aparece el nombre de Jehová, te vas a dar cuenta que en este bloque de 13 versículos aparece mencionado 14 veces el nombre de Jehová. Tiene que ser importante. Creo que a Samuel le quedó esa parte gráfica en su vida. Sí, Samuel es uno de los profetas que más veces pronuncia y registra el nombre de Jehová. Porque realmente era importante la palabra de Dios para él. Creo que una de las cosas que podemos retomar en este tiempo y en este momento es tener mucho, pero de verdad mucho cuidado con los juicios a priori que tenemos en la vida.
Hemos hablado de que Dios lo mandó, que Samuel tenía cierto temor, cierta sensación, y creo que más de uno hoy en día le diríamos, a ver, Samuel, ¿quién es más fuerte, Saúl o Dios? La respuesta es obvia, pero a veces no se trata de una respuesta simplista como esa. Se trata de entender la realidad en la que estaba viviendo, con frecuencia quizás mayor de la que percibimos, juzgamos únicamente a través de lo que vemos. Pocos detalles sabemos acerca de la relación que tuvo Samuel realmente con Saúl y por qué de pronto eso se vuelve en una noche oscura de temor, de miedo por lo que está pasando. Pero simplemente juzgamos a través de la apariencia. Le pasa al mismo Samuel cuando va a casa de Isaí y le presentan a Eliab y dice, este es, porque se parecía a Saúl, porque tenía ciertos principios parecidos, ciertos rasgos físicos similares que podían hacer pensar que, bueno, Dios estaba actuando en el mismo patrón. Y cuando lo trajeron dijo que no. Ahora, de una manera muy simple y coloquial, podemos llegar a una explicación sencilla. El nombre de David tiene un significado de amado, de o amado por, y encaja perfectamente en este caso porque va a comenzar a ser una relación especial. Dios va a obrar a través del mismo rey David y va a ser uno de los reyes icónicos, tan extraordinarios, tan excelentes, que tiene un verdadero temor del Señor. Amaba también, por supuesto, la forma en que reconocía haber sido escogido por gracia, la confianza que le tenía como su pastor y cuando anhelaba la llegada del Salvador. Eso es algo que David va a hacer a la postre, a la posteridad. Lee el libro de los Salmos, ve el Salmo 23 y vas a entender por qué David percibía a Dios como su pastor, como su sustentador, como aquel que lo habría de cuidar, de proteger, de pastorear, de llevar por lugares adecuados, de darle lo necesario, de protegerlo en contra de los enemigos y que aunque ande en valle de sombra y de muerte no podría tener mal alguno. Bueno, nosotros también podemos apreciar este hecho de lo que Dios hace en nuestras vidas, escogiéndonos en Cristo. Y eso tendría que ser suficiente, saber que Dios te ha escogido y que ha puesto en nuestra vida la señal de Él que casi dice reservado para Dios. Eso significa santo, apartado, escogido por o para. Entonces no deberíamos demeritar con nuestro entendimiento el por qué Dios dice, mío eres tú, yo te escogí. Esto tiene que ver con la percepción que tuvo Samuel para poder ungir a David y que la escritura nos plasme con toda la certeza y con toda la claridad que a partir de ahí el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, quiero que veas lo que sigue. La parte final de este capítulo número 16. Versículos 14 al 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl,
estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu de malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y si te sucedió lo que me acaba de pasar, evidentemente el tema lo conozco de tiempo atrás y he podido abordar un poquillo más acerca del estudio de esta palabra, pero tuvo que haber saltado en tu lectura lo que aparece en el versículo número 14, lo que aparece en el versículo 15 y lo que aparece en el versículo 23, que en estos tres versículos se menciona que el espíritu malo de parte de Jehová. Y podrías imaginar, y la pregunta que tuvo que haber salido, a ver, ¿a poco Dios o de verdad Dios puede mandar un espíritu malo para que atormente a alguien? Tengamos cuidado y pensemos que no está mal que lleguemos a esa pregunta, es natural, lo estamos leyendo, pero nos estamos encontrando con la interpretación de una persona, con la interpretación de un hecho que registra gráficamente lo que pudo haber pasado y lo que Dios permitió que aparezca, porque finalmente vamos a entender eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera, como lo plantea en las cartas, en la carta a Timoteo. Pero en este caso, quien está registrando la historia es gente cercana a Saúl. Sí, no, Samuel no apareció por ahí, fue a parar la oreja a ver qué decían y registra en el libro. No, le llega esta información a Samuel y evidentemente en algún punto la transcribe y la empieza a registrar como parte del interactuar de Dios. Se dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, punto, se acabó la historia. La escritura también nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y también se menciona que es importante entender o delimitar aquí, ahora, en este tiempo, de qué lado estamos. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Entonces, en ese sentido, podemos entender las palabras del autor bíblico que menciona en este punto que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y si el espíritu de Jehová se apartó de él, ya no había paz. ¿Recuerdas el mensaje de Jesús en Isaías que retoma en la lectura cuando él se para por primera vez en la sinagoga? El espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para ungir, para dar libertad, para proclamar, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre nosotros cuando el espíritu del Señor está obrando en nuestras vidas. Podemos pensar en este momento que estamos guardando la voluntad del Señor en nuestra vida y que ese espíritu opera en nuestra vida y nos hace sentir paz, nos hace sentir tranquilidad en todo lo que emprendemos nosotros. Por eso te invito a que reflexiones en esa parte. Por eso menciona el espíritu de Jehová abandonó a Saúl. Por lo tanto, cualquier cosa que se presentara en la vida de Saúl no venía de Dios, no era Dios. Y cuando él decían de parte de Jehová, porque ellos tenían la creencia en este sentido de que Dios te atormentaba cuando te alejabas de él en todo tiempo y te olvidabas de su palabra. Bueno, en ese sentido es que se registra esto y la persona no lo dice Samuel, no lo dice alguien cercano a Dios, lo dice alguien que está compartiendo el dolor y la tragedia del rey, la ira del rey, la situación compleja donde seguramente Saúl se ponía terrible.
Y la explicación del primer siglo es: algo malo te está pasando, y si es algo malo es porque abandonaste a Dios. Y si abandonaste a Dios, Dios te mandó a alguien que te atormente. No, Dios no manda a nadie para atormentar. Nuestras consecuencias de romper la paz, nuestras consecuencias de abandonar al Dios en el que nosotros creemos son cruciales y son esenciales para el estado emocional y espiritual que nosotros podemos observar. Ellos le declaran algo y le dicen: a ver, Saúl, bueno, busca a alguien que te dé musicoterapia. No, no dice eso en la Biblia, pero es lo que está refiriendo: alguien que tocara el arpa y te relajara y te tranquilizara y te calmara. Y le dice: bueno, búsquenme algo. Y fíjate lo que dice una persona, versículo 18. Yo no sé si esta persona era un profeta, yo no sé si Dios lo mandó con un mensaje particular o especial para ubicar a David dentro de la escena política. Puede ser, dentro de la escena bélica que va a suscitarse más adelante, puede ser también ese hecho y esa circunstancia, y menciona en este sentido. Versículo 18. Entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente palabras y es hermoso, y Jehová está con él. Yo no sé cuál puede ser nuestra percepción de estas circunstancias. Pareciera ser un mensaje salido de la realidad, salido del entorno, no encuadra con la circunstancia que estamos viviendo en este punto y en este momento. Pero esa persona le dice cosas que no debía saber, que Saúl no debía saber. Seguramente alguien les dijo: ¿sabes qué? Samuel el profeta fue allá, pero esta persona tiene sumo cuidado y dice simple y sencillamente: yo conozco a alguien que es valiente, que es vigoroso y que es hombre de guerra. Sí, 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 ¿sí recuerdas dónde estaba David hace un instante? Sí, cuidando ovejas. No estaba asumiendo las tareas normales, no estaba formando parte del ejército, lo vamos a ver más adelante, de Israel, sino estaba cuidando ovejas. Y la escritura nos dice que era bajito, que era rubio, que era hermoso, que era delicado, y no es una persona así en la calle peleando batallas. No había forma de poder describir, pero sí probablemente pudiéramos pensar que es Dios el que está obrando y el que está actuando para ubicar a David en esta escena y en esta circunstancia y en el entorno en el que ahorita nosotros estamos describiendo y practicando. Ahora, ¿por qué enfatizo también este hecho? Porque si tú te das cuenta de los versículos 14 al 23, que es el bloque final del capítulo que leímos, solamente apareció una vez el nombre de Jehová, una vez. En los primeros 13 versículos aparece 14, pero en los siguientes versículos del 14 al 23 solo aparece una vez, y aparecen 3 veces la referencia de Dios, pero no en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. También tenemos que estar atentos a esos detalles. ¿Qué podemos empezar a retomar para ya irnos dirigiendo al final del estudio el día de hoy? ¿Qué podemos retomar? Varias circunstancias. Tenemos que aprender a darle una lectura favorable a la escritura, a lo que Dios planea en nuestras vidas. Y podemos retomar punto número 1. Saúl siempre se negó a arrepentirse y el Espíritu de Dios se aparta de él. No hay una actitud de contrición, no hay una actitud de arrepentimiento en su vida y en su entorno. Por el otro lado, encontramos a un David que es humilde, tanto que obedece al Padre, que mantuvo un corazón de siervo siempre por asumir la tarea que Dios le asignara. Y esto lo vemos desde el momento en que lo llaman, desde que dice la Escritura que a partir de que Samuel lo unge como rey, el Espíritu no se apartó de él en ningún momento. Y esta es una tendencia profética hacia el futuro. ¿Qué ocasionó para Saúl vivir así? Es vivir atormentadamente, ser víctima de inseguridad y ataques profundos de depresión. La depresión es terrible y sigue y causa estragos y ha causado estragos. Hoy en día es complicado dar un tratamiento para la depresión con todos los estudios, avances y tecnología para atenderla. Ahora imagínate en la época del rey Saúl, donde ni médicos había. Poder luchar contra la depresión, poder tratar de salir adelante, aun y cuando sabes y tienes en tu cabeza que Dios
te ha desechado, que Dios te ha abandonado. Algo que en algún momento no sé qué tanto le pudo haber importado a Saúl, porque no se hace un énfasis en esto, no hay un cuidado sobre su vida en esta circunstancia. Saúl se nos dice en el versículo 21. Si volteas a ver lo que pasa ahí en el versículo 21, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Algo tuvo que haber hecho David, y es que evidentemente cuando Dios te pone en un lugar, tiene el objetivo y la firme intención de que resplandezcas en donde te encuentres. No importa si es el lugar que te gusta, no importa si es el lugar que no te agrada, no importa si son con personas con las que te sientes bien o son personas con las que no te sientes cómodo. El Señor te coloca, nos coloca en ese punto para brillar, para resplandecer, para actuar de una manera con amor, con temor de el Señor, nuestro Dios, en todo este tiempo y en todo este sentido. Es algo que va a pasar con David. David se gana el afecto de Saúl y mira que esto ya son palabras mayores porque Saúl viene en un proceso depresivo, viene en un asunto complicado, paranoia, depresión, angustia. Tan es así que los siervos dicen, pues vamos a buscar algo para que ese amigo se tranquilice porque tenían temor de sus propias vidas. Me da a entender y podemos entender o visualizar que en algún momento Saúl decidía matar a quien se le quisiera o quien no reflejara algún punto a favor de él. Cuando David tocaba el arca, evidentemente, el arpa, perdón, tocaba para el rey, había calma. Sin duda, podemos ver los salmos, que la mayoría son oraciones cantadas, nos da a entender y podemos asumir con toda certeza que David era un extraordinario compositor, tanto de letra como de música, pero ¿sabes qué tenía en común? Que todo lo que él escribió, que todo lo que él compuso en su vida, reflejaba la fidelidad de Dios, reflejaba lo amoroso que es Dios y lo maravilloso que es el Señor en sus caminos. Por esa razón había paz en la vida de Saúl cuando David tocaba. Puedo entender que la música, no soy músico, respeto y aprecio a quienes sí lo son, a quienes tienen amor por la música, aún sin ser músicos del todo, pero participan, se involucran, quieren aprender. La verdad que lo valoro mucho, yo no tengo el talento ni la paciencia para un instrumento, ni creo que me la tengan en el mismo, pero puedo citar la referencia que hace Martín Lutero, o hizo Martín Lutero en algún momento en su vida, diciendo que la música era uno de los más gloriosos dones que el Señor nos había dado a los seres humanos para expresar y reflejar su grandeza. Y él mismo decía, sé que a los músicos no les va a gustar, pero él decía, después de la teología, le doy el sitio más alto y honorable a la música. Por todo lo que compaginan. Yo no sé si primero, después o a la par, pero simple y sencillamente entendamos que es el propósito de atender estas situaciones. El cambio desde la soledad de la tarea del pastor de ovejas a la emoción de la corte real en la que ahora se estaba viendo tiene que haber sido enorme. Es un muchacho, no te olvides de eso. Era un muchacho, un niño, dirían algunos, en cierto sentido. Y quiero que pensemos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de cómo Dios pone gracia, nos pone en gracia delante de las personas para hacer evidente su amor y su misericordia y nos pone en un punto específico para marcar diferencias. Siempre lo he creído y estoy convencido que ese es el mensaje que hoy podemos retomar, pero debemos tener mucho cuidado. Nuestra vida, nuestro accionar, nuestro caminar, nuestros juicios, nuestras valorizaciones, nuestro análisis de personas, objetos, circunstancias, tiene que ser a la luz de la Escritura y pidiéndole a Dios sabiduría, nunca nuestro entendimiento.
nunca en lo que ven nuestros ojos, simple y sencillamente. No nos puede parecer espiritual simplemente alguien que viene y canta y alguien que no se pierde un culto los domingos, que siempre participa. Sí, no estoy diciendo que no lo sea. Si es espiritual, evidentemente, si tiene ese deseo de relacionarse con Dios, pero tampoco podemos dejarnos llevar por las apariencias, de creer que alguien es bueno simplemente porque hace algunas cosas agradables o algunas cosas sencillas o que son loables o notables dentro del entorno. Algo que no podemos olvidar, y quiero dirigirme al final del mensaje del estudio del día de hoy, es: tú vas a ungir al que yo te diga. Tú vas a hacer lo que Dios te diga. Yo voy a hacer lo que Dios me diga, no en mi interpretación. ¿Te puedo poner un ejemplo en esta circunstancia? Bueno, sí, tiene que ver como cuando Dios te pide paciencia y te dice, vas a actuar en el momento que yo te lo indique, pero apenas vemos una señal de mejoría, ya Dios está actuando. Y no, no, no. Dios quiere y demanda que actuemos y vivamos en total calma, en total dependencia de Él, que depositemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida en sus manos. Después de todo, Él es Dios. Él hará y concederá las peticiones de nuestro corazón acorde a su voluntad, acorde a su palabra. Bien, amados hermanos, te voy a invitar a que estudies en casa. Vamos a leer un capítulo interesantísimo, emocionante, larguísimo, 58 versículos, en el capítulo 17 de primer libro de Samuel. Esa es nuestra tarea para el próximo domingo, para el próximo martes, para poder estudiar lo que Dios nos dice a través de la intervención de David y lo que lo va a catapultar a la escena política, pensando en todos los grandes cambios que Dios va a hacer en su vida. Hemos sido testigos en este capítulo de la irrupción de la historia de un hombre extraordinario como David y del sufrimiento, del tormento y del dolor de una persona a la cual Dios ha desechado y se ha apartado el Espíritu de Dios, y de una persona como Samuel con el temor del Señor, que también se permitió en algún instante, por un descuido, por una situación en particular, experimentar el miedo, el temor, la inseguridad en la vida, aún sabiéndose hombre de Dios. Y si esto le pasó a Samuel, evidentemente que va a suceder en nuestras vidas y en nuestro entorno en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. La clave será pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, pedirle a Dios que trabaje con nosotros y nos ayude a andar en sus caminos. Así que, hermano, te invito de verdad a que estudies tu Biblia. Próximo martes nos estamos viendo con el capítulo 17 y piensa, pídele a Dios que te bendiga, pídele a Dios que te ayude a ver lo que Él ve, que abra nuestros ojos para no juzgar apariencias, que abra nuestros ojos para no dejarnos llevar por las apariencias y con el riesgo de ser dañados también emocionalmente, espiritualmente. Es como cuando se nos dice, suena muy trillado tal vez, pero es importante valorarlo. Es como cuando se nos dice, ten cuidado a la persona que eliges como tu pareja, como tu novio, como tu novia, porque tienes que tener el panorama completo. Hay muchos noviazgos que son muy buenos, son muy dulces, son muy tiernos, caballerosos, son muy femeninas, muy amables en el transitar, pero cuando se llega a formalizar la relación, cuando se llega a apresurar una unión matrimonial, las cosas no siempre resultan favorables y pueden tornarse en situaciones delicadas. Bueno, eso pasa en la parte emocional, sucede también en la parte relacional, en la parte espiritual, en la parte interactual con todas las otras personas en nuestro entorno. No nos dejemos llevar por apariencias, pero tampoco, es importante recordarlo, tampoco nos dejemos de llevar por juicios de que si le vemos a alguien con cara de malo ni me acerco porque es gruñón. No, no necesariamente. Tenemos que aprender a valorar las cosas porque Dios nos dirá por dónde tenemos que caminar, porque Dios nos dirá por dónde debemos conducirnos. Te voy a invitar a que inclines su rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de ser parte de este estudio, de acercarnos a su palabra y de poder haber pasado un tiempo agradable escudriñando la Escritura. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de adorarte, de aprender de ti. Te pedimos que se hace en nuestras vidas, que se hace en el hogar de cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas que hoy nos acompañaron. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Doy gracias a Dios por tu vida. Te mando un fuertísimo abrazo. Disfruta esta noche. Disfruta tu familia. Diles que los amas. Es más importante, muéstraselo. No te olvides de mostrarle que amas a tu familia. No te olvides de vivir, de disfrutar, de aprender, de deleitarte. Nos vemos la próxima semana, próximo martes a las 8 de la noche por medio de Facebook. Que tengas una bendecida noche y el Señor sea contigo.